No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Bien, ya seguimos con José Ignacio Guerra. José Ignacio, estábamos conversando sobre micromovilidad, sobre los desafíos del transporte, lo que produjo la pandemia también en las ciudades, las cadenas de suministro. Y bueno, ustedes que están justamente en este mundo del transporte y la movilidad, con los sistemas de rastreo y de conexión con vehículos que las empresas deben llevar de punto A a punto B. Cuéntanos un poquito en detalle los servicios que prestan ustedes en lo práctico. A ver, Geotab, como yo te decía, es un referente a nivel mundial en gestión avanzada de flota. ¿Qué vendría siendo gestión avanzada de flota? Tiene que ver con una plataforma a partir de la cual, mediante la conexión de todo tipo de vehículos a Internet, finalmente tú visibilizas esa flota en términos de variados y diversos indicadores que son muy relevantes para la administración de estos activos. En términos prácticos, productividad, que tiene que ver con cómo nosotros hacemos o cómo se hace uso de la flota, en términos de poder usarla de la mejor forma, aprovechar el horario, que los conductores finalmente respeten los horarios, que respeten las rutas. Productividad tiene mucho que ver con el conductor finalmente. Luego está la eficiencia, optimización, que tiene que ver con cómo nosotros usamos los vehículos de forma más eficiente en términos de consumo de combustible o energía en caso que fuesen vehículos eléctricos o híbridos enchufables. También tiene que ver con cómo planificar las rutas de mejor forma, el uso de los vehículos, mantenimientos preventivos. Incluso nosotros tenemos herramientas ya desarrolladas a partir de analítica de datos que nos permite entregar recomendaciones de mantenimiento predictivo, en el sentido de adelantarnos a las fallas, obviamente a partir de todos esos datos, de todos esos vehículos que nosotros tenemos conectados en el mundo. Imagínate la cantidad de datos que se recogen día a día. Nosotros recogemos alrededor de 40 billones de puntos de datos, billones, al día en estos 2,5 millones de vehículos que hay conectados en el mundo el día de hoy. Y el 30% nomás de esos datos son datos de posicionamiento. Uno a veces entiende que esto es solo GPS, solo ubicación. La verdad es que es lo mínimo, es la base de una solución de gestión de flotas, es el posicionamiento. Sin embargo, no es lo más importante. Es sumamente importante, pero no es lo más importante. Entonces, el 70% de esos 40 billones de datos que nosotros recogemos corresponde a otra data. Datos de conducción, datos de consumo de combustible, datos del entorno también son muy importantes, que nos permiten entregar finalmente cuál es nuestro objetivo. Geotab es una solución que es bastante representativa de lo que una solución de Internet de las Cosas tiene que entregar. Es una solución que se compone inicialmente por un dispositivo que se conecta a un activo que finalmente conecta a Internet, algo que en el inicio no estaba conectado a Internet, un vehículo en este caso, y luego a partir de las distintas capas de una solución digital, de una solución de Internet de las Cosas, pasamos por la conectividad, nuestro dispositivo se conecta a través de red celular, luego esa conectividad nos permite enviar los datos a una plataforma, en esa plataforma hay una capacidad de gestión de esos datos, de analítica de esos datos, que luego nos permite a nosotros entregarle al cliente final información, transformar esos datos, esos 40 billones de datos, si yo te los paso así, sin analizar, la verdad es que no necesariamente entregan valor para ti. Entonces, transformar esos datos en información es lo más importante, en información que te permita tomar decisiones de negocio. Ese es el objetivo de una solución como la nuestra. Yo te decía, en términos de productividad, eficiencia, sustentabilidad, que es un tema muy relevante en términos de la movilidad sustentable. Nosotros al día de hoy estamos focalizando mucho nuestro mensaje hacia el apoyo en la transición a electromovilidad de las flotas comerciales, que es un tema muy relevante, muy en boga, y que la pandemia también aceleró en muchos aspectos. Ya hablábamos en el bloque anterior de la logística, de la última milla.
del consumo online, finalmente, eso aceleró en todos los países, en todas las ciudades del mundo, finalmente, la última milla, ese vehículo finalmente que es el que reparte entre un centro de distribución de una zona específica y tu casa, finalmente. A eso se le llama última milla, que es el último tramo de distribución de un paquete, de una compra, finalmente. Entonces, eso aumentó muchísimo. Surgieron o crecieron muchas empresas en Chile que se dedicaban al tema, aparecieron nuevas o antiguos participantes históricos del mundo del transporte también migraron hacia ese mundo. Y muchas de esas flotas al día de hoy están abordando su negocio con vehículos eléctricos, lo que lo hace muchísimo más interesante y obviamente más preocupado por las emisiones y por cómo trabajamos y cuidamos el medio ambiente, sin duda. Ahí preguntarte, José Ignacio, también, para hacer un doble clic, ¿cuál creen ustedes que son o van a ser los principales desafíos que van a enfrentar primero las compañías, obviamente, los países y evidentemente las personas de a pie respecto de transporte y de movilidad en lo que viene, digamos, en esta etapa post-pandemia? Sí, ya lo hablábamos en el bloque anterior. Yo creo que un tema muy importante es cómo salimos de esta nueva como dependencia del vehículo particular. O más bien se había ido evolucionando poco a poco en que el tema de la contaminación, qué sé yo, la preocupación por el medio ambiente, los compromisos de emisiones o de disminución de emisiones que se abordaron en la COP25, luego en la COP26. O sea, estamos claros que estamos en un momento crítico en términos de contaminación y de medio ambiente, y que hay que hacer algo, desde uno en su casa hasta las grandes empresas, obviamente, y los gobiernos. Y yo creo que como decís tú, para todos nosotros finalmente es un tema súper relevante cómo volvemos a repensar nuestra movilidad en las ciudades principalmente, sin depender tanto del auto. En Latinoamérica somos una región muy dependiente, en Chile principalmente, del vehículo particular. No tenemos trenes, por ejemplo, urbanos, no tenemos trenes suburbanos, muy poco. Entonces dependemos mucho del vehículo. Entonces la micromovilidad, por ejemplo, es algo que tenemos que empezar a considerar. No es solamente de las nuevas generaciones, de los early adopters, sino que tenemos que empezar a considerarla como una alternativa, y más que una alternativa, como lo único que podemos hacer. O sea, o empezamos a utilizar más el transporte público. Obviamente hay que mejorar ese transporte público en muchas ciudades. Por ejemplo, aquí en la quinta región, yo decía que yo vivo en Viña. Desde que yo soy chico me acuerdo que acá era difícil andar en transporte público porque las micros andan muy rápido. Los viajes entre Viña y Valparaíso son eventualmente alta velocidad, entonces y eso no ha mejorado finalmente, eso se ha mantenido. Entonces siempre estamos hablando de las grandes ciudades, principalmente de Santiago, y acá en regiones la verdad es que mucho no ha cambiado. Entonces, ¿cómo se trabajan esos aspectos para que para el ciudadano de a pie hayan alternativas finalmente? Que no dependamos del uso del vehículo. En algún momento van a tener que robustecerse o volverse mucho más complejas, ¿cómo se llama? Las normas que van a tener que impedir o disminuir el uso del vehículo particular, y nos vamos a ver de repente sin opciones. Por temas de compromisos de disminución de emisiones, a lo mejor vamos a tener que, bueno, ya estamos viendo con el precio del combustible, que también es algo que finalmente poco ayuda, o más bien ayuda mucho a usar menos el vehículo. Pero aún así, yo creo que no ha disminuido nada el uso del vehículo particular, siendo que la benzina está más de 1.000 pesos. La venta de vehículos particulares ha aumentado exponencialmente en el último año, que tampoco tiene mucho sentido. Entonces yo creo que ese es un mensaje que hay que captar rápido y considerar. O sea, y en las casas también, o sea, ¿cómo hacemos para movernos en las ciudades sin depender tanto del vehículo? Y para mí yo creo que eso es el tema más relevante, porque en términos de emisiones es súper crítico. Entonces, como yo te decía,
haciendo como qué sé yo, llegando a una conclusión. ¿Cómo abordamos esas nuevas alternativas de movilidad y las incorporamos a nuestro uso diario? ¿Cómo nos movemos más en bicicleta? ¿Cómo eventualmente, qué sé yo, utilizamos más medios de transporte que declaren estar preocupados en términos de emisiones? Qué bueno que en Chile somos, junto con Colombia, los principales países del mundo que han incorporado buses eléctricos por detrás de China. O sea, estamos a un nivel realmente de referentes mundiales. Yo creo que eso es súper positivo. Y se están levantando ya las licitaciones y las iniciativas para que esto permee hacia las regiones. Fantástico. Eso sí es súper importante y súper necesario. Luego, insisto, en el día a día, cada familia también tiene que empezar a preocuparse de eso, usar menos el auto. Yo sé que es complejo, pero hay que hacerlo. Y finalmente, como decía también en el bloque anterior, cómo las entidades públicas trabajan junto con las entidades privadas, con las empresas, con las startups que al día de hoy existen, en términos de planificar, en términos de complementarse, e incluso de favorecer, la llegada y el crecimiento de estas soluciones de micromovilidad. Cómo el gobierno ayuda a buscar formas en que estas soluciones avancen más rápido. Entonces, porque obviamente tienen mucho impacto, son muy necesarias y la mayoría son soluciones que dependen de electromovilidad. Entonces, en términos de emisiones, son súper importantes porque ayudan a disminuirlas mucho. En ese sentido, José, te quiero comentar, bueno, el tema de transporte público que mencionas tú es clave, es vital, y si no hay un buen sistema de transporte público, malamente la gente va a dejar el auto en la casa, y claro, uno ve ejemplos como en Copenhague en Dinamarca, Berlín en Alemania, donde efectivamente es un sistema de alta calidad en cuanto al transporte público. ¿Qué nos falta? ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles son los incentivos que crees tú poner para efectivamente tener un sistema de transporte público de alta calidad para que la gente deje el auto en la casa? Sí, yo creo que ahí ¿cómo decirlo? La deuda, o más bien la involución eventualmente que sufrimos principalmente en Santiago, con el Transantiago, yo creo que impidió que los medios de transporte y las iniciativas de transporte público en regiones también evolucionaran rápido. O sea, se abordó este tremendo proyecto de Transantiago en Santiago, o la redundancia, en la región metropolitana, y todos sabemos todos los problemas que tuvo finalmente, de planificación, de diseño, principalmente mal enfrentado. Y eso provocó que mucho no hayamos crecido en términos de transporte público en regiones principalmente. Entonces, primero que todo, yo creo que recién se está llegando como a una estabilidad con la incorporación ya lo decíamos, de buses eléctricos. Yo entiendo que se han mejorado las licitaciones, se han mejorado cómo esto se trabaja, también cómo se colabora con las entidades privadas, con los controladores o qué sé yo, los que son dueños de los buses. Entonces, que eso vaya, insisto, que no se centralice tanto esta planificación, que permee hacia las regiones. Ya lo estamos viendo con las primeras licitaciones de buses eléctricos, pero no es solamente el medio, o más bien el tipo de motor que tengan los buses, lo que va a ayudar a mejorar las regiones. O sea, cada región es distinta. Acá, usándola como ejemplo, en la quinta región desde hace mucho tiempo que el tren es muy relevante. A diferencia de otras regiones, aquí tenemos la suerte de que tenemos un tren urbano. Sin embargo, es un tren urbano que funciona muy bien, que yo te diría, la gente lo tiene muy bien catalogado y que se usa mucho. Sin embargo, tampoco ha crecido, yo te diría, en una década. No ha crecido. Hay muchos proyectos. Las ciudades han crecido, se han expandido hacia distintas zonas. Sin embargo, el tren no ha cambiado su plan o su plano inicial. Y eso seguramente no es por falta de ganas de crecer. Principalmente, nuevamente, es por falta de incentivos, por falta de estrategia, eventualmente. Entonces, uno diría,
es súper necesario que esto pase no solo en Santiago, sino que en todas las regiones. Que haya incentivos, que haya una planificación muchísimo más radical, porque estamos en el borde del cambio en términos del tema de las emisiones y del clima. O sea, insisto, Chile siempre quiere ser, y es súper positivo eso, relevante y referente, pero no solo lo somos comprometiéndonos y participando de, qué sé yo, de las mesas de negociación de alto nivel a nivel mundial, sino que aplicando eso en el día a día. Entonces, en el transporte no lo vemos. Somos muy dependientes del transporte vehicular en dos ruedas, perdón, en dos ruedas, en cuatro ruedas o más, finalmente, de los camiones, que son súper necesarios, pero también tenemos que empezar a abordar de forma mucho más radical el uso del tren. El tren liviano, el tren urbano, el tren suburbano. O sea, somos un país largo, hace rato debiésemos haber tenido una línea férrea muchísimo más robusta. Yo creo que por ahí hay algo que se puede hacer, sin duda alguna. Es más largo, es caro, sin duda, pero sin duda también hay entidades privadas que están dispuestas a colaborar. O sea, obviamente nadie colabora por qué sé yo, gratis, pero hay formas de hacerlo, con más planificación, con más cuidado, evitando también los errores del pasado. Yo creo que es súper importante considerar el tren como alternativa. Y volvemos al qué sé yo, el concepto de micromovilidad. Eso va a pasar sí o sí, está pasando. Las entidades privadas, las startups, lo van a hacer, y van a existir, van a empezar a aparecer en todas las ciudades, si es que ya no están en todas las ciudades. Sin embargo, si no hay una planificación conjunta con las entidades públicas, difícilmente eso va a colaborar a mejorar el transporte público para las personas, sino que va a ser una alternativa, pero que va a ir en paralelo con el bus, por ejemplo, con la micro. O sea, voy a tener la opción, ¿me subo la micro o uso el scooter? Entonces, la idea de complementarse es que yo me bajo de la micro, me bajo del tren, eventualmente que haya una estación multimodal o un punto o un hub finalmente de movilidad, y que yo tenga la alternativa, o me tomo un taxi eléctrico en el futuro, que me tome un taxi autónomo, o me subo al scooter, me subo a una bicicleta eléctrica también, me vuelvo a subir a un tren liviano, a una, qué sé yo, hay muchísimas alternativas. Entonces yo creo que por allá va el mensaje. No sigamos haciendo lo mismo de siempre. Sin duda alguna hay que empezar a conversar también con el entorno. Ahí te quiero llevar ya hacia la recapitulación de esta conversación del día de hoy, y es preguntarte hacia dónde se va a estar moviendo Geotab en este tipo de desafíos, y qué proyectos les interesa meterse, y en qué van a estar a futuro, en corto o mediano plazo. Yo te decía que, bueno, nosotros tenemos 21 años de presencia o como compañía, como empresa. Obviamente surgimos del mundo tradicional de la gestión de flotas tradicionales también. Ahí nos volvimos muy relevantes, muy grandes, crecimos rápido, desde una compañía familiar a allá una empresa con presencia en 130 países del mundo. Tenemos, yo creo que como 2.000 personas ya trabajando para Geotab a nivel mundial. Y ahora, ¿qué estamos haciendo finalmente? ¿Para dónde miramos? Obviamente miramos hacia, en Latinoamérica principalmente, hacia el apoyo a la transición de la electromovilidad. Ahí es donde queremos estar, donde queremos colaborar. Tenemos experiencia haciéndolo ya en Norteamérica, en Europa, y queremos que esa experiencia nos ayude a colaborar, a estar presentes en esa aventura que están abordando muchas empresas y entidades de gobierno, de empezar a migrar los vehículos eléctricos. Tenemos herramientas ya robustas y maduras, no las estamos armando en este momento, sino que son herramientas maduras y probadas que ayudan a enfrentar esa transición de forma muchísimo más eficiente, en términos de inversión, en términos de seguridad. No es necesario lanzarse a cambiar toda una flota de vehículos a vehículos eléctricos de un día para otro, para nada. Principalmente tomando en consideración ahora, por ejemplo, el tema del abastecimiento. O sea,
No puede ser que, si fijamos nosotros en Chile, por ejemplo, que al 2035 no se van a vender más vehículos a combustión, sino que solo vehículos eléctricos. No puede ser que, por ejemplo, al 2030 lleguemos y de un día para otro todas las empresas se vean obligadas a empezar a incorporar vehículos eléctricos. De un día para otro todas den el paso. O sea, quedamos bloqueados, quedamos congelados, no va a haber abastecimiento posible, no van a haber vehículos. Algo que hace, no sé, un año atrás uno hubiese dicho y parecía de ciencia ficción, pasó, o sea, la demanda cambió, los fabricantes de vehículos se vieron acogotados y no habían vehículos, ni de combustión ni de eléctrico, hasta hace unos meses. Ahora ahí volvimos un poco a tener abastecimiento. Que no vuelva a pasar eso, o sea, que se aborden estos cambios de forma pausada, de forma paso a paso finalmente, apoyándose en herramientas que existen, herramientas maduras, herramientas que no hay que salir a desarrollar desde cero. No solo nosotros, hay también empresas locales que están haciendo lo mismo, startups y empresas conocidas. Entonces, yo creo que el mensaje ahí es, ¿hacia dónde vamos nosotros? Nos interesa la electromovilidad, en eso estamos. Soportamos más de 200 marcas y modelos de vehículos eléctricos al día de hoy, en paralelo a lo que ya hacemos para vehículos tradicionales. Y luego de esa evolución hacia la electromovilidad que estamos mirando la movilidad autónoma, estamos mirando los vehículos autónomos, estamos mirando los cambios en los paradigmas de uso de los vehículos, las soluciones de movilidad como servicio, las soluciones de qué sé yo, la evolución también de las soluciones como Uber, como Cabify y otras relevantes hacia el car sharing, por ejemplo, los vehículos que tú puedes utilizar también como se utiliza en el scooter. En Chile hay una empresa también referente a nivel regional que es Auto, con W, muchos la conocemos. Ellos ya llevan un montón de tiempo siendo referentes y sin duda alguna eso va a evolucionar, va a crecer. Estamos mirando todo eso, la verdad. Ese nos interesa, la movilidad como servicio principalmente. Es potente ese concepto, la movilidad como servicio, dado que muchas personas, sobre todo los jóvenes, no están queriendo comprar activos, vehículos, más bien tomar el servicio. Te quiero pedir, José Ignacio, para cerrar, que nos recomiendes, como siempre le pedimos a los invitados, un libro que te parezca interesante. Mira, justo surgió el concepto de ciencia ficción. Yo soy un lector ávido de ciencia ficción. Ahora en pandemia con los niños en la casa se ha hecho más complejo. Los lectores ávidos que tienen niños en la casa o que tuvieron los niños en la casa por pandemia probablemente están de acuerdo conmigo. La verdad yo no encontré momento para poder leer. Salía de alguna reunión y estaban los niños ahí. Bueno, es difícil. Ahora son más grandes los míos y podemos leer juntos finalmente, que eso también es fantástico. Entonces, lo último que estuve leyendo y que la verdad es que es súper recomendable, hay un autor chino que superventas ya al día de hoy en términos de ciencia ficción. Él se llama Liu Cixin. Liu Cixin, la verdad, o Cixin Liu, finalmente depende cómo uno lo busque en Google, es por un lado o por el otro. Él tiene una trilogía que lo hizo famoso a nivel mundial que se llama El problema de los tres cuerpos. Para los lectores de ciencia ficción, e incluso para los que no, la verdad es que es una trilogía, son 3 libros súper interesantes. La verdad que él es un escritor como los escritores de ciencia ficción antiguos, que es muy conocedor en términos de científicos. Entonces él se nutre de contacto con muchos científicos y la verdad es que sus libros son muy exactos en términos de conceptos y súper interesante. Y también es algo que hay que de repente leer porque mucho se predice de lo que va a pasar en el futuro. Obviamente hay una historia muy de ficción, pero también muchos temas que tienen que ver con esto mismo. Cómo vamos a evolucionar, hacia dónde vamos finalmente, que es como el título de lo que estamos conversando. Entonces, súper recomendable, Cixin Liu, El problema de los tres cuerpos. Te agradezco mucho, José Ignacio, el tiempo y te mando un abrazo y espero tenerte
en otro minuto en este programa. Así que me despido y hasta una próxima oportunidad. Un gusto, Ángel. Muchas gracias por la invitación y éxito en todo. Ya, pues un abrazo. Nosotros vamos a una breve pausa musical y ya estamos para el cierre de esta edición de hoy de LATAM 2050. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.